pida con fe, no dudando nada. Si tú tienes tu bosquejo, circula la palabra no dudando nada. O sea, si tú quieres sabiduría, en primer lugar tú tienes que pedir a la persona correcta. Luego la tienes que pedir de la manera correcta, en fe, o sea, creyendo, no dudando nada. Eso significa, hermanos, que la clave a la sabiduría es la oración. Y la condición, pues, es la fe, no dudando nada. Hermanos, a todos nos pasa esto, ¿verdad? A veces nosotros oramos por algo, o hemos estado orando por algo, pero luego decimos, bueno, yo no creo que Dios me lo pueda dar. Dios dice, si no crees que lo vas a recibir, entonces no pierdas tu tiempo orando. Ora con fe, creyendo, agradeciéndole a Dios por adelantado. La duda impide que Dios obre en nuestra vida. Yo no sé, ¿verdad? Quizás algunos tengan que hacer una decisión mayor esta semana. Y tú dices, ¿qué voy a hacer? Vuelvo a repetirte, hermano, porque es muy importante. La calidad de vida que nosotros tengamos va a depender de las decisiones que nosotros hagamos en la vida. Y hay muchas personas que ahorita mismo están sufriendo, la están pasando muy mal por una decisión que hicieron, una mala decisión que hiciste. Otros, ¿verdad?, están gozando de una vida de calidad, de una vida buena por una decisión también que hicieron. Es toda la diferencia. Entonces, hermanos, como dije, quizás tengas que hacer una mayor decisión esta semana y dices, ¿qué voy a hacer? No tienes la sabiduría necesaria y la razón por la cual no tienes tal vez la sabiduría es porque estás mirando el problema y no miras al Señor. Este problema tan gigante, ¿cómo lo voy a resolver? Es imposible. Dios, hermanos, se especializa en lo imposible. Todo lo que tienes que hacer, lo que tenemos que hacer es quitar nuestros ojos del problema, quitarlos de la circunstancia y ponerlos en el Señor. Si tienes tus ojos en el problema, te vas a hundir. Necesitas creer y no dudar. El verso 6, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermanos, muchos cristianos son como esas olas en el mar, llevados de un lado hacia otro. Son víctimas de las circunstancias. Algunos hermanos quizás están en esas circunstancias en este mismo momento, llevados de un lado para otro porque no han pedido sabiduría. Y algunos oran tal vez, pero como el último recurso, cuando la oración debería de ser la primera opción. Pero a veces tenemos situaciones, tenemos cosas en que tenemos que decidirnos y vamos a todo mundo y al final oramos como un último recurso. Bueno, voy a orar, a ver qué pasa. Cuando debería de ser la primera opción. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, tienes que creer que Él existe. Tenemos que creer, hermano, que Él existe, porque de esa manera es como vamos a recibir las bendiciones. Hay un texto en el Evangelio que dice, estas señales seguirán a quienes, a los que creen, dice, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, pues yo no creo eso. Bueno, pues no es para ti, es para los que creen. Entonces, si tú quieres recibir algo de Dios, tienes que creer. Y tienes que creer por adelantado que lo vas a recibir. Eso es fe. Si le das gracias a Dios después que lo has recibido, pues eso no es fe. Ya lo tienes. Fe es agradecer por adelantado. Ahora, entonces en este pasaje, Santiago, ¿verdad?, que es muy práctico, nos da el problema. ¿Cuál es el problema? La indecisión. Luego nos da la solución, ¿verdad?, o la prescripción. Dice, obtén sabiduría. ¿De qué manera voy a tenerla? Bueno, admitiendo mi necesidad, pidiéndosela a Dios y luego anticipándome, o sea, creyendo por adelantado que Dios me va a bendecir. Y luego en tercer lugar, hermanos, Él da una promesa. Y la promesa es esta en el verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y luego dice, y le será dada. O sea, la promesa, y le será dada. Dios quiere darte sabiduría. O sea, a veces no podemos entenderlo, hermano, quizás.
pero Él está ansioso, Dios está ansioso por darnos sabiduría. Pues, ¿se acuerdan ustedes el caso de Salomón? Dice que Dios se le apareció y dijo, pídeme lo que quieras, ¿verdad? Y Salomón, sabiendo que él pues era muy joven y que no iba a poder gobernar el pueblo de Israel, él lo que pidió fue sabiduría, y Dios se agradó. Y no solamente, ustedes saben, conocen el pasaje, no solamente le dio sabiduría, sino que le dio todas las cosas también que él no había pedido, pero que todo el mundo quiere, ¿verdad? Le dio riqueza, le dio fama, le dio todas esas cosas. Pero se agradó Dios de Salomón porque pidió sabiduría. Y de la misma manera, hermanos, que Dios se agradó de que Salomón pidiera sabiduría, se agrada cuando tú y yo venimos delante de Él y nosotros le decimos, Señor, no tengo ni idea de lo que necesito hacer, ayúdame, Señor. Entonces pídele a Dios. Es en la naturaleza de Dios el dar. Dios es un dador. Fíjate, vamos a ver cómo, ahora aquí verán, este pasaje también nos dice cómo nos va a dar Dios la sabiduría. Formas, verán, que Dios nos da la sabiduría, y es algo tremendo, porque en primer lugar nos las da de manera indiscriminada, o sea, indiscriminadamente, dice, el cual da a todos, o sea, sin despreciar, sin menospreciar a nadie, da a todos. No hace acepción de personas, a todo mundo le da sabiduría. Uno podría pensar, bueno, ¿verdad? Solamente pues los ministros o las personas que están, ¿verdad?, en una posición, Dios les va a dar sabiduría. No, dice el cual da a todos, o sea, todos quiere decir todos, sin menospreciar a nadie. Luego Él la da generosamente, dice abundantemente, o sea, sus recursos son ilimitados. Él tiene suficientes recursos para todos, abundantemente, generosamente. Y luego en tercer lugar dice que Él los da sin reproche, o sea, sin echarles nada en cara. Dios da las cosas con alegría. Él ama dar, es su naturaleza el dar. Nunca nos debemos sentir avergonzados, hermanos, de ir a Dios y pedirle sabiduría. Dios no se molesta cuando le pedimos sabiduría. Él se agrada que le pidamos. Entonces la pregunta es, ¿en qué situación necesitas sabiduría en este momento? Quizás estás por hacer alguna mayor decisión en tu vida. Tiene que ver tal vez con tu trabajo, con tu familia, con tu salud, con tus finanzas. Dios, hermanos, quiere darnos sabiduría. Pero en ocasiones lo que pasa es que nosotros no queremos esperar en Él, y por eso no le pedimos. O queremos hacer las cosas como nosotros queremos hacerlo. Y vamos a veces, hermanos, y hacemos las cosas por nuestra cuenta, y luego terminamos pagando las consecuencias, ¿verdad? Y a veces, como digo, no son consecuencias tan buenas, pero es la decisión que hicimos porque no le pedimos sabiduría. Ahora quiero, hermanos, solamente decir algunas consideraciones finales porque vamos a pasar al altar. Tenemos la Santa Cena en esta mañana. En primer lugar, hermanos, esto es importante. Dios no quiere hacer las decisiones por nosotros. Qué fácil sería, ¿verdad?, de que, bueno, Señor, pues tú dime lo que tengo que hacer y que tú hagas la decisión. Pero, hermano, Dios no lo va a hacer. Dios quiere que crezcamos. Cuando Dios hizo al hombre, hermanos, en Génesis 1, dice que lo hizo a su imagen, y parte de esa imagen es la libre voluntad, o sea, libre albedrío, ¿verdad? Dios nos dio mucha responsabilidad cuando nos dio la libertad de escoger, y Él quiere que hagamos nosotros decisiones, pero basadas en su sabiduría. Él no quiere hacer las decisiones por nosotros. Él dice, tú las tienes que hacer, lógicamente basado en mi sabiduría. Muchas veces oímos, hermanos, a personas que dicen, bueno, como no sé qué hacer en este caso, se lo voy a dejar totalmente a Dios. Ahora, hermanos, eso suena pues muy espiritual, ¿verdad? Y algunas veces, hermanos, es lo que sencillamente tenemos que hacer. Pero muchas veces esa frase, hermanos, de se lo voy a dejar todo en las manos de Dios, es más bien una frase de huida. Lo que estamos diciendo es, estoy asustado, no puedo hacer decisiones, mis decisiones son muy pobres, por lo tanto voy a aceptar lo que pase y voy a decir que fue la voluntad de Dios.
Y entonces, hermanos, hay un hecho, y es que muchas veces, o en muchos de los casos, no es hecha la voluntad de Dios. O sea, todo lo que pasa no es necesariamente la voluntad de Dios. Hay muchas cosas, hermanos, que se hacen que no son la voluntad de Dios porque nosotros hicimos una mala decisión. O nosotros decimos, bueno, nosotros no quisimos hacer tal vez la decisión, decimos, bueno, pues lo que sea la voluntad de Dios. Y pasó, decimos, bueno, es que es la voluntad de Dios. A veces no siempre es así. Sencillamente nosotros huimos y no quisimos nosotros hacerla. Sencillamente dejamos que las cosas pasen. Algunas veces, hermanos, la pasividad es exactamente lo opuesto a lo que Dios quiere hacer. Él quiere, hermanos, que doblemos nuestras rodillas y oremos por sabiduría hasta que sepamos lo que debemos hacer. Él quiere que nosotros hagamos la decisión. Él no va a hacer la decisión por nosotros porque Él quiere que crezcamos. Hermanos, la madurez en la vida cristiana, hermanos, es el hacer decisiones a la manera en que Jesús las haría. O sea, no le eches la culpa a Dios por tus decisiones. Otra vez, ¿verdad? Yo sé que hay mucha gente que a veces, es que eso fue la voluntad de Dios. ¿Quién sabe si fue la voluntad de Dios? A lo mejor nomás le echaste a Él las cosas y ahora dices, es que estoy así por voluntad de Dios, pero a veces no es así. Tú no hiciste una decisión sabia o tú no quisiste hacerla. Y hay una segunda cosa, hermanos, una segunda consideración, y es que la sabiduría de Dios pues se encuentra en su palabra. La sabiduría de Dios se encuentra en su palabra. Si yo quiero sabiduría, tengo que meterme en su libro. Me pongo de rodillas y oro, Señor, dime lo que yo debo hacer, dame sabiduría. Enséñame, Señor, principios que pueda aplicar a esta situación. Y luego entonces necesito leer, estudiar, memorizar, meditar en la palabra. Entonces la sabiduría de Dios se encuentra en la palabra de Dios. Necesitamos estar leyendo la Escritura continuamente. Fíjate lo que dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que nos enseña el camino. Ahora aquí, yo leí en una ocasión, hermanos, ese pasaje es muy importante porque nos enseña cada paso. ¿Verdad? En una ocasión leí acerca de cómo caminaba la gente en el Antiguo Testamento alumbrándose, ¿verdad? Y eso a mí digamos, lo pude entender porque yo crecí en un pueblo a donde ahorita, bueno, hay luz, ¿verdad? Y había luz ya cuando yo nací, pero la verdad es de que no había luz en las calles, solamente en las casas. Y ahora ya hay algunos postes, ¿verdad?, de luz en mi pueblo, pues no mucho, pero hay unos 2, 3 postes. Pero cuando yo crecí no había luz en las calles y cuando uno tenía que ir de un lugar a otro en la noche, tenía que llevar una lámpara por fuerza y esa lámpara tenía uno que ponerla así al lado del pie y uno tenía que caminar pues con la lámpara alumbrando cada paso, porque la calle no era muy pareja, ¿verdad? Entonces había hoyos, había lodo y pues uno se podía caer o podía tal vez encontrarse con algún animal, ¿verdad? Y entonces, porque era muy diferente, ahora casi está igual, pero poco diferente como era antes. Entonces, fíjense, esa es la idea que da aquí el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, nos alumbra cada paso que damos. O sea, no es una clase de lámpara que me va a enseñar todo lo que va a pasar en mi vida en los próximos 20 años. O sea, si como digo yo, tengo esa experiencia, si nosotros alumbráramos, si nosotros íbamos caminando en la noche y alumbramos así a lo lejos, pues nos podíamos, como digo, caer porque la situación o la calle estaba con muchos obstáculos. Entonces la palabra de Dios, hermanos, no nos va a enseñar todo lo que va a pasar en nuestra vida en los próximos años. Dios no quiere que sepamos eso. Él quiere que tomemos la vida un día a la vez. Su palabra, hermanos, es un paso a la vez. Él alumbra el camino. Él dice, te voy a dar sabiduría para el próximo paso, ¿verdad? Yo no sé si estaría bueno que nosotros supiéramos qué nos va a pasar dentro de 20 años. Y ¿saben qué, hermanos? Yo creo que no nos gustaría, porque si nosotros supiéramos, hermanos, imagínense hace 10 años, no sé si usted
si hubiera sabido lo que iba a pasar. Si son cosas buenas está bien, pero hay un montón de cosas malas que le han pasado. Si hace 10 años se hubiera sabido lo que iba a pasar, pues se hubiera espantado, ¿verdad? Entonces Dios no quiere hacer eso, hermanos. Él dice, te voy a dar sabiduría para el próximo paso. Y al dar tú ese próximo paso de fe en tu camino, entonces se va a iluminar. Es por eso que tenemos que orar con fe, no dudando, sino creyendo. Ahora, ¿qué está diciendo Santiago, hermanos? Que nuestra vida, otra vez, como dije al principio, está basada ya sea en las circunstancias en donde tú eres la víctima de ellas o en las decisiones que tú eliges hacer. Así de claro, hermanos, nuestra vida está basada ya sea en las circunstancias a donde nosotros somos víctimas o en las decisiones que tú eliges hacer. Y otra vez, como dije al principio, la calidad de nuestra vida, hermanos, es determinada por las decisiones que hagamos y la sabiduría que está detrás de esas decisiones. O sea, Santiago, hermanos, está diciendo que cuando no confiamos en Dios, eso produce un estado de inestabilidad en todas las áreas en nuestra vida. Esto es importante, hermanos. Lo que